Muy buenas noches nuevamente para todos. Un saludo, pues, sentaditos. Les presento a Katiuska Koromoto Villamil, anestesióloga médica, anestesióloga y especialista en seguridad y salud del trabajo. Y ella es conocedora de Santa Bernarda, entonces es un anticipo el domingo. Dice por ahí dos comentarios breves sobre la santa. Katiuska les habla de su formación científica como médico, que se ha incorporado en sus saberes y su experticia a Santa Bernarda, una santa que poco conocemos, de la cual ella habla al inicio para podernos contextualizar, recuperando una tradición espiritual valiosísima para nuestro tiempo, porque integra no solo la espiritualidad, sino también la afectividad y la ciencia. Es decir, tiene un modo muy completo de ver a los objetos del pecado. Por tanto, agradecemos mucho a Katiuska su presencia, la podemos con un fuerte aplauso. Bienvenida, Katiuska. Y este es el primero de los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Padre Leoniel que me invitó. ¿No se escucha? Ahí se escucha más. ¿Cómo están? En un buen momento de estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Katiuska Villamil, yo soy médico especialista en anestesiología. También tengo un posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Y desde hace más de 2 años implemento la medicina de Santa Bernarda de Virgen en la atención médica. Por lo tanto, atiendo a los pacientes en la parte física, emocional y espiritual, porque es parte de la medicina integral de Santa Bernarda de Virgen. Pero entonces se está preguntando quién es Santa Bernarda de Virgen, una fundación católica que se llama Sanación Esperanza, y vemos, de hecho, la página web www.sanacionesperanza.org. A través de esta fundación atiendo a los pacientes desde la medicina de Santa Bernarda. Santa Bernarda de Virgen, ella fue una monja benedictina alemana, nació en Bremen en el año 1098 hasta el año 1179, por lo tanto falleció a los 80. Les comentaba que Santa Bernarda de Virgen, ella fue una monja benedictina alemana, nació en Bremen y fallece a los 81 años. Ella, a lo largo de su vida, recibe una serie de misiones reveladas por el Espíritu Santo, quien demuestra mucha sabiduría. Desde muy pequeña recibe estas misiones y implementa, de hecho, un sistema de medicina preventiva en donde el dogma para ella era la moderación, es decir, moderación en todos los aspectos de la vida, no solamente en la alimentación, sino también en la parte del sueño, del descanso, la alimentación balanceada, pero también desarrolla un sistema de medicina preventiva donde habla de las enfermedades curativas de más de 200 plantas medicinales, alimentos, animales, piedras, y enseña a través de esa medicina a trabajar con las personas de manera integral. Es decir, ella habla de 4 pilares fundamentales de la salud integral, y uno de esos es la parte
en esos vicios y virtudes, porque se puede proyectar que dice vicios y virtudes parte de ella habla de una psicoterapia de su medicina, en donde describe el alma como una especie de ciudad espiritual en el que convergen 35 fuerzas, que son las fuerzas que activan la parte curativa del alma, que son las virtudes cristianas, pero también 35 fuerzas antagónicas, que son las que llevan a la persona a la enfermedad. Entonces, sí, entre esos 35 vicios tenemos el amor a las cosas mundanas, cuya virtud aplicar el amor a lo celestial, el desenfado, cuya virtud aplicar la disciplina, la avidez por los placeres, cuya virtud aplicar la modestia, la moderación, la dureza del corazón, cuya virtud aplicar la compasión, la misericordia, la cobardía, cuya virtud aplicar la confianza en Dios, la ira, cuya virtud aplicar la paciencia, el cinismo, cuya virtud aplicar la heroicidad divina, glotonería, cuya virtud aplicar la abstinencia, amargura, cuya virtud aplicar la generosidad, maldad, cuya virtud aplicar la bondad, la mentira, cuya virtud aplicar la verdad, disputa, cuya virtud aplicar la paz, la melancolía, cuya virtud aplicar la felicidad, la desmesura, cuya virtud aplicar la mesura, el ateísmo, cuya virtud aplicar es la revelación espiritual o la salvación de las almas, la soberbia, cuya virtud aplicar la bondad, la envidia, cuya virtud aplicar la caridad. Cada uno de estos vicios desencadenan una enfermedad en específico. Por ejemplo, el vicio del cinismo puede llevar a la persona a enfermedades de la tiroides. La soberbia, ¿ahí me escuchan? La soberbia puede llevar a la persona a la hipertensión arterial, vicios como la envidia, enfermedades de opiniones, y así sucesivamente va describiendo la santa cada uno de estos vicios espirituales. Tenemos también la ambición por la gloria, cuya virtud aplicar el temor de Dios, la desobediencia, cuya virtud aplicar la obediencia, la infidelidad, cuya virtud aplicar la fe, la desesperación propia de las personas con ansiedad, cuya virtud aplicar la esperanza, la lujuria, cuya virtud aplicar la castidad, la injusticia, cuya virtud aplicar la justicia, el letargo, cuya virtud aplicar el valor, el olvido de Dios, cuya virtud aplicar la santidad, la inconstancia, cuya virtud aplicar la constancia, la preocupación por lo terrenal, cuya virtud aplicar la confianza en Dios, la codicia, cuya virtud aplicar la longanimidad, discordia, cuya virtud es la concordia, la grosería, cuya virtud es la reverencia, la inestabilidad, cuya virtud es la estabilidad, la mania, cuya virtud aplicar la adoración y culto a Dios, la avaricia, cuya virtud aplicar la largueza, la tristeza, cuya virtud aplicar la alegría de vivir. La tristeza es el tema que vamos a hablar el día de hoy, es el vicio número 35. San Benedicto lo define como el peor de todos los vicios espirituales que pueden conducir a cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque la tristeza deprime el sistema inmunológico. Por lo tanto, es el tema a tratar precisamente en la tristeza que vamos a ver de la depresión crónica. Entonces, esta santa, ella no solamente compuso esta obra de medicina preventiva, también ella fue compositora y elaboró, o sea, creó más de 70 obras litúrgicas en donde hablaba de la medicina, el puente de cualquier alma para poder llegar al cielo. Específicamente esta santa fue canonizada por el Papa Benedicto XVI el 10 de mayo del 2012 y el 7 de octubre del 2012 fue declarada doctora de la Iglesia por su gran sabiduría. Entonces, para hablar de lo de la depresión, que es el tema que nos atañe, la depresión crónica, ¿qué es la depresión crónica? Es un estado de ánimo triste, un bajo estado de ánimo que puede permanecer durante mucho tiempo. También se denomina síndrome de distimia o síndrome de trastorno depresivo persistente. Se define
estado de ánimo de tristeza que permanecen por mucho tiempo, inclusive 2 años o más, y se le diferencia de un episodio depresivo mayor, porque ese episodio depresivo es la intensidad de los síntomas mucho mayor y dura de días a meses. Pero en la depresión crónica, la persona inclusive puede que no se dé cuenta de que está en depresión y mantiene en ese estado de ánimo de forma constante a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las características de la depresión crónica? La persona se levanta irritable, tiene un bajo estado de ánimo, una baja energía o cansancio constante. También se caracteriza porque hay esos pensamientos de inutilidad o baja autoestima, con personas que tienen alteraciones en la comida o comen mucho, comen muy poco, o duermen muy poco o duermen mucho. Tienen dificultad para la concentración y para relacionarse con los demás. Y sienten que su vida no tiene sentido, viven en una constante desesperanza. Esas son una de las características de la depresión. Pero ¿qué nos dice Santa Ligada de la depresión crónica? Ella habla de que este trastorno surge por un exceso de humores negros, a lo que ella llama bilis negra. Ella dice que la bilis negra genera la depresión. ¿Y qué es la bilis negra? También se le llama atrabilis, es liberado una sustancia que se libera por el hígado en situaciones de ira o de tristeza que no se han sabido gestionar, pero también por el exceso de alimentos que son como el difícil de digestión, esos alimentos copiosos que tienen ese exceso de grasas saturadas, eso puede desencadenar la bilis. Entonces, Santa Legarda nos habla de una alternativa para soltar esa bilis negra o desintoxicar el cuerpo a través de la sangría, que es la flebotomía. De eso yo voy a hablar un poquito más adelante sobre la sangría. Entonces, las causas de la depresión pueden ser muchas enfermedades, como por ejemplo trastornos hormonales, mesianismo, tiroidismo, la menopausia, enfermedades de músculo, inflamación crónica, como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, déficit de vitaminas, aquellas enfermedades que usan con déficit de vitamina B12, de magnesio, también en un caso de enfermedades intestinales. Ya científicamente que nosotros en nuestros intestinos tenemos un segundo cerebro. Eso lo describió Santa Legarda, estamos hablando del siglo XII, y apenas no hace mucho se comprobó científicamente que efectivamente tenemos en los intestinos neuronas, y que cuando nosotros empezamos a comer de manera desordenada, eso se afecta a nivel emocional, porque se transmite toda esa información hacia el cerebro, por la comunicación que existe entre los intestinos y el cerebro. Entonces, otra de las causas, obviamente las causas psicológicas, personas que hayan sufrido de una situación de abuso del pasado, un duelo no resuelto, bien sea la muerte de un ser querido que no se pudo solventar en su tiempo, las personas que viven con pensamientos constantemente negativos y hacia la angustia también pueden desencadenar depresión. Pero las personas que están en un exceso de trabajo, que no duermen bien, que no descansan bien, y el estrés emocional y físico también desencadenan. Obviamente la soledad prolongada también es una causa. Santa Legarda nos dice que la imagen de la tristeza de alguien mundo. Santa Legarda dice que este vicio de la tristeza es un vicio que es generado por demonios que persuaden a las almas hacia la desesperanza. Por lo tanto, sí, la depresión también es generado por eso, por la parte espiritual. Entonces, esta es la imagen de la tristeza de vida en el mundo, como lo define ella, y esta imagen ha sido extraída del libro de los méritos de la vida, de Santa Legarda de Virgen del 2013. Lo que vemos aquí es resultado de una visión que tiene la santa. Ella dice que, como lo vemos aquí simbólicamente, la tristeza representa una mujer, y lo llamativo es que está envuelto en muchas ramas, tiene detrás de sus hombros como un árbol, pero esas ramas no tienen hojas, es un árbol completamente seco. Santa Legarda nos dice que como resultado de este vicio, esto es resultado precisamente de las personas avaras. El avaro que no consigue lo que quiere, se sume rápidamente en la tristeza. Y dice que la razón de estas abundantes ramas
son todas las contradicciones en las cuales se ven envueltas las personas que se dejan llevar por el vicio de la tristeza. Tenemos también, como lo vemos aquí en la imagen, hay unas ramas que salen de la cabeza. Santa Hildegarda dice que estas ramas representan aquellos pensamientos hacia la angustia, pensamientos constantemente negativos que atormentan la mente de la persona de principio a fin. Pero también tienen unas ramas a nivel del cuello. Esas ramas son símbolos de que ahogan a la persona en la ansiedad. O sea, la persona que entra en depresión también cae en ansiedad. Y esa ansiedad o esa angustia impide al alma el tener el anhelo de buscar a Dios, porque Dios es el único que los puede ayudar a salir de este vicio. Es entonces que aquí lo vemos, hay otras ramas también, de hecho, que lo define Santa Hildegarda, que salen de los brazos, del brazo derecho y el brazo izquierdo, y que simboliza cómo estas personas no quieren trabajar desde la parte terrenal y tampoco en la parte espiritual. Prefieren hundirse en la pereza y en la inacción. También hay otras ramas que rodean el vientre y las piernas, y hay una rama derecha que simboliza aquellas personas que en lugar de refugiarse en la espiritualidad para salir de la desesperación y de la tristeza, lo que hacen es que se dejan llevar por la pena y por la angustia. Esa rama izquierda también nos señala que esas personas, en lugar de aferrarse a la parte divina para poder superar todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne, ellos prefieren hundirse en la pena y en lo propio de este mundo terrenal. También vemos que en los pies son personas que tienen como pies de árbol, señal de que no caminan en los caminos rectos de Dios. En lugar de refugiarse en la esperanza que viene de Dios, deciden aferrarse a lo propio de este mundo terrenal y por lo tanto caminan en la inestabilidad, no tienen un camino firme. Pero también tienen unas manos de garras de cuervo, como lo dice la santa, que simboliza la soberbia y la autosuficiencia por la cual caen estas personas. Una persona con el vicio de la tristeza es una persona soberbia, se está dejando llevar por la soberbia, y en esto se vuelven personas desconfiadas, personas que no se aman a sí mismas y no aman a los demás. Entonces aquí podemos ver todas las características del vicio de la tristeza, y como dice la santa que se debe superar otros vicios espirituales, como lo es la inconstancia, la labilidad, la magia y la codicia, para poder recuperar la alegría de vivir. La virtud cristiana que erradica este vicio es la alegría celestial. La alegría celestial. Bueno. Bueno, esta es la imagen que representa la alegría celestial. Yo voy a leer lo que dice la santa en su libro de los méritos de la vida. La voz divina le dice a esa alma, es decir, la voz, en este caso, estamos hablando de la alegría celestial, lo que le dice a la tristeza. Oh ciega y sorda, ¿no entiendes lo que dices? Dios creó al ser humano lleno de luz, pero por su pecado la serpiente lo arrastró a este mundo de sufrimiento. Mira el sol, la luna, las estrellas y toda la belleza de la creación. Todo lo hizo Dios para el bien del hombre. Sin embargo, el hombre peca contra él con audacia. Tú, en cambio, eres engañosa e incrédula. En lugar de confiar en Dios, piensas solo en cosas oscuras. No ves que todo lo bueno que tienes proviene de Él. Cuando llega el día, lo llamas noche. Cuando tienes salud, dices que es una desgracia. Cuando todo te va bien, crees que va mal. Por eso tu actitud es como la de los seres infernales, siempre quejumbrosos. Es decir, la persona que se deja llevar por el vicio de la tristeza actúa como si fuera estos espíritus demoníacos que siempre se quejan de todo. Dice, yo la alegría celestial en cambio contemplo toda la creación de Dios y en ella encuentro el cielo, incluso en lo que tú llamas adversidad. Recojo las flores, las rosas y las azucenas como símbolos de vida y alabo a Dios por su obra. Tú, por el contrario, acumulas dolor sobre dolor, porque vives en tristeza y sin gratitud. Gracias. Los espíritus infernales son así, renegados, incapaces de reconocer a Dios.
Yo no hago eso. Yo veo a Dios en todo. Incluso en la tristeza hay algo de alegría. Y en la alegría puede haber algo de dolor, tal como el día y la noche se suceden. Así como Dios estableció el día y la noche, también ha dispuesto los altibajos de la vida humana. Cuando el hombre se llena de codicia, Dios destruye su ambición. Cuando la carne busca el placer desmedido, Dios la corrige. Y cuando el orgullo quiere alcanzar el cielo, Dios lo humilla. Eso es lo justo. Mira la naturaleza, los pájaros del cielo y los gusanos de la tierra. Algunos son útiles, otros no. Y aún así, unos se alimentan de los otros. Así ocurre también con la prosperidad de la adversidad y la adversidad, porque ambas son necesarias, tanto la prosperidad como la adversidad. No hay que rechazar ninguna, porque lo útil purifica lo inútil, y lo inútil también limpia lo útil, como el oro se purifica en el fuego. Pero tú eliges estar del lado inútil, mientras yo valoro ambas cosas según el orden de Dios. El alma refleja el cielo y la carne representa la tierra. La carne puede hacer sufrir al alma, pero el alma debe dominarla. Así que ciega y necia, piensa bien lo que estás diciendo. Es decir, ¿qué es lo que dice esta virtud de la alegría de vivir o de la alegría celestial? Lo que nos invita es a ver a Dios en absolutamente todo, tanto en lo bueno como en lo malo. Y que las circunstancias difíciles de la vida Dios las permite con un propósito en particular que tiene que ver con la purificación de nuestra alma hacia virtudes cristianas. Por lo tanto, nosotros tenemos que anclarnos a la gratitud y aprender a ver a Dios en absolutamente todo, inclusive si vamos a comer, si vamos a trabajar, si vamos a hablar con un compañero, el poder decir, Dios está aquí y me está hablando a través de esta persona. El adquirir ese hábito nos va a permitir ir saliendo de la tristeza, de la depresión. Y bueno, yo les iba a comentar precisamente mi propio testimonio, voy a tratar de ser un poquito breve, porque mi proceso de conversión inició hace 3 años, precisamente a raíz de un cuadro de depresión y de ansiedad. A lo largo de mi vida he sufrido mucha ansiedad y depresión, pero el peor cuadro que pude haber experimentado fue hace 3 años. Y tuvo que ver con muchas cosas que me sucedieron. Una de ellas es que, bueno, me suplantaron la identidad, me hackearon todas las cuentas. Esa situación permaneció durante casi 1 año. Después me llaman de mi trabajo, que estoy sin trabajo. Después de mi casa me sacan de mi casa. Y después se termina la relación de pareja. Yo en ese momento no estaba en los caminos de Dios. Estaba completamente alejada. No iba a Eucaristía, no hacía oración. Tenía como 23 años sin confesión. Y estaba en unión libre con una persona. Entonces, ¿qué hizo Dios que permitió todo eso? Porque yo era muy autosuficiente, muy soberbia. No era capaz de mirar a Dios. Ni siquiera en esas situaciones de dificultad en las que me vi envuelta, sin trabajo, sin casa, sin dinero, sin pareja, sola, porque mi familia está en Barranquilla y en Venezuela, otra parte, es entonces que caí en ansiedad y en depresión. Pero en ese momento ni siquiera le vi una plegaria a Dios. Yo lo que hice fue que le pedí a mi mamá, que había fallecido hace 1 año. Sé que mi mamá estaba en el purgatorio y ella intervino, porque soñé con ella, donde le pedí ayuda, y al día siguiente de ese sueño aparece la Virgen de Medjugorje. Ella fue la que me convirtió, por ella estoy acá. La Virgen ha estado conmigo en todo momento. Ha sido la mujer más fiel que he conocido en mi vida. Le debo muchísimo. Y ¿cómo pasó? Pues estaba pasando los canales de televisión mientras estaba arreglando mis cosas para la mudanza y veo que dice documental de la Virgen de Medjugorje. Algo me decía que tenía que ver el documental. Yo veo el documental, ese documental me conectó tanto con la Virgen que terminé leyendo uno de los libros de la Virgen de Medjugorje que conseguí en internet, más o menos casi unas 400 páginas, pero como soy una mujer que le gusta leer, me leí todo el libro. Cuando terminé de leer el libro, sabía lo que tenía que hacer, una confesión de vida. Entonces busqué a un sacerdote de la parroquia donde estaba viviendo en ese momento y hice mi confesión después de muchísimos años. Lloré mucho con el Padre y desde ahí la Virgen me tuvo de la mano hasta ahora. Es entonces que ese proceso de salir de la ansiedad y de la depresión fue paulatino. Pero recuerdo que una vez que conseguí trabajo,
mientras estaba en mi trabajo no me pasaba nada porque mantenía la mente ocupada. Pero cuando llegaba a mi casa un fin de semana, entraba en crisis de ansiedad en la tarde y depresión en la noche. Yo estaba sola en mi casa con mis 2 mascotas, tengo 2 gatos, y nunca solté el rosario, nunca. A pesar de todo esa crisis de ansiedad y depresión en la que estaba, yo rezaba el rosario, sentía paz, a los 15 minutos me volvía la ansiedad, volvía a rezar el rosario, y si tenía que rezar el rosario 10 veces en la tarde, lo hacía. En la noche igual, en la noche me sobrevenía una tristeza muy grande y empezaban esos gritos, ese llanto desesperado pidiendo ayuda, pero siempre con el rosario en la mano, nunca solté el rosario. Y en ese implorar la ayuda a la Virgen y a Jesucristo, sucede el milagro a las 2 semanas. A las 2 semanas de este proceso, yo empecé a notar que mis pensamientos cambiaron. Ya no pensaba en mi expareja, que era lo que me tenía en ese momento así, sino pensaba en la Virgen o pensaba en Jesucristo. Obviamente eso me sacó de la depresión. Entonces al final de la charla voy a dar unas herramientas precisamente para eso, para poder salir de la depresión. Entonces yo voy a hablar precisamente de un caso al que le he llamado Daniela, precisamente ¿para qué? Para que nosotros podamos ir viendo cómo esto se traspola a la parte práctica. Daniela tiene 38 años, ella está separada desde hace 2 años, vive sola, no tiene hijos y su motivo de consulta es una tristeza persistente, una falta de motivación, insomnio, pensamientos de inutilidad. Y ella dice, siento que mi vida se acabó cuando él se fue. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Daniela? Ella estuvo casada por la iglesia durante 9 años, creyó conseguir el amor de su vida y esta persona la abandona y le es infiel. Ella, que para ese momento era una católica practicante, una fiel devota, empieza a echarle la culpa a Dios de la situación que le está pasando, como ¿por qué permitiste que sucediera esto cuando siempre he sido fiel a ti? Entra en una soberbia para con Dios. También esto la lleva a la tristeza porque prácticamente toda su vida y su felicidad estaba puesta en su esposo. ¿Cuáles son los vicios espirituales que podemos ver en el caso de Daniela? Soberbia para con Dios, ¿por qué? Porque ella le echa la culpa a Dios de la situación que está pasando. También está la desesperación porque ella empieza a entrar en crisis de ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad es el resultado de un vicio conocido como desesperación, cuya virtud aplicar es la esperanza. También entra en dependencia emocional. ¿Por qué? Porque ella ha puesto toda su vida, todas las potencias de su alma hacia esa persona. Cuando esa persona se marcha, su vida se desploma. La virtud contraria de la dependencia emocional es la libertad. Y también, obviamente, la tristeza, cuya virtud aplicar es la alegría de vivir. Entonces, aquí en el caso de Daniela vamos a ver un poquito cómo son las heridas emocionales en el caso de ella, ¿no? Las heridas emocionales nos llevan a nosotros hacia los vicios espirituales. Yo voy a definir primero qué es un vicio espiritual para tener clara esa definición. Un vicio espiritual es un hábito arraigado de comportamiento y de pensamiento que es negativo y que nos inclina al pecado. Una cosa es el vicio y otra cosa es el pecado. El vicio es la inclinación a cometer un pecado y el pecado es el propio acto pecaminoso. Entonces eso es importante diferenciarlo. El vicio espiritual no solamente es el pensamiento negativo, sino también ese hábito arraigado de comportamiento. Estamos hablando, por ejemplo, del vicio de la desesperación. Las personas que siempre entran en ansiedad, que siempre están angustiadas, estamos hablando de que están hacia el vicio conocido como desesperación. ¿Qué pasa con estos vicios espirituales? Que surgen de unas heridas emocionales. ¿Qué son las heridas emocionales? Las heridas emocionales son aquellas experiencias dolorosas vividas en el pasado que por lo general han sido sembradas en la infancia. La edad crítica es de 0 a 7 años. ¿Por qué? Porque en esta edad el cerebro se está formando, todo queda almacenado en ese niño sin filtro y por lo tanto eso marca una experiencia en el inconsciente profunda
que va a definir la forma en que esta persona en el futuro se relaciona consigo mismo, se relaciona con los demás y con Dios, la forma de ver las cosas y de sentirlas y pensarlas. Todo eso lo puede generar las heridas emocionales. Según el terapeuta católico Bochuch, hay 7 heridas emocionales. Una de ellas es la herida de rechazo, de abandono, de miedo, confusión, impotencia, vergüenza y desesperanza. Entonces tenemos el caso de Daniela. Vemos cómo estas heridas emocionales, ¿cuál es el origen de la herida de abandono? En el caso de Daniela. Porque Daniela cae en unos vicios en particular. En la herida de abandono, el origen es que su padre la abandonó a los 3 años. Ella tiene una herida de abandono paterno. Solamente volvió a tener contacto con él hace poco tiempo, cuando ella decide buscarlo y perdonar, precisamente por su proceso de unión con Dios. Sin embargo, esa retoma de contacto fue hace poco tiempo. Esa herida permanece en ella, a pesar del perdón. ¿Cuáles son los efectos, en este caso los efectos emocionales, de esta herida de abandono? Sentimientos de vacío, inseguridad, miedo a la soledad y tristeza profunda. Las personas que tienen heridas de abandono son personas que viven siempre con un miedo profundo a la soledad. Es una de las manifestaciones de esta herida. Los efectos en la conducta es que tienen dificultad para confiar, son personas que les cuesta confiar en los demás, temor a que los demás se alejen y tendencia a aferrarse de manera desordenada a las personas a raíz de esta herida. También tenemos la otra herida en el caso de Daniela, que es la herida de rechazo. ¿Cómo se siembra esta herida? Su madre intentó abortarla, por lo tanto el rechazo se sembró desde el vientre materno. En el vientre materno se siembran heridas emocionales y una de las heridas, digamos, más significativas es la herida de rechazo, porque esta afecta de manera directa la dignidad de la persona y la forma en cómo se siente digna de amor. Por lo tanto, afecta de forma directa la autoestima. ¿Cuáles son los efectos a nivel relacional de esta herida? Tenemos entonces que es la sensación de no ser digna de amor, una baja autoestima y un dolor por no sentirse aceptada. ¿Cuáles son los efectos a nivel conductual de la conducta? Una necesidad constante de aprobación, miedo al rechazo, una búsqueda constante de validación afectiva. Esas son algunas manifestaciones de la herida de rechazo. La máscara del que tiene herida de rechazo es que ellos prefieren huir antes de enfrentarse a un rechazo. Entonces tienden al aislamiento. También tenemos la otra herida en el caso de Daniela, que es la impotencia. La herida de impotencia se siembra en ella cuando su madre la deja en casa de su madrina, donde no se sentía querida ni tenía poder de decisión. Aquellas situaciones vividas en donde uno siente que ha perdido el control y se siente en una gran vulnerabilidad, siembran herida de impotencia. ¿Cómo se manifiesta también a nivel emocional? Frustración, tristeza, sensación de falta de control y vulnerabilidad. La persona que tiene una herida de impotencia son personas que tienen un excesivo deseo de controlarlo todo y a las personas también. Es una de las consecuencias de la herida de impotencia. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de la conducta? Necesidad de tener el control de las situaciones para no volverse a sentir indefensa. Sin embargo, al enfrentar el conflicto de desaprobación, tiende a ceder para evitar perder el vínculo o generar rechazo. Es decir, en el caso de Daniela, como ella tiene una herida de rechazo también, ella primero entra a quererlo controlar todo por su herida de impotencia, pero cuando siente desaprobación, inmediatamente cede, puede que no respete sus propios valores o límites por el miedo al rechazo, que es otra de las consecuencias de estas heridas. La relación de vicios y heridas. Sí. Bueno, la herida de abandono, aquí vamos a ver cómo los vicios espirituales surgen a raíz de estas heridas. En el caso de Daniela, la herida de abandono la ha llevado al vicio conocido como dependencia emocional.
¿Cuáles son los efectos emocionales? Ella tiene un miedo a la soledad, necesidad constante de afecto, un apego excesivo y una angustia ante la distancia o el desapego. La virtud contraria que erradica este vicio es la libertad, que obviamente son virtudes cristianas que hay que poner en práctica una serie de herramientas para poder superar este vicio. ¿Cuál es la actitud interior de sanación para este caso? Ella tiene que aprender a confiar en Dios como Padre. Las personas que tienen estas heridas de abandono paterno tienen una dificultad para confiar en los demás, incluido Dios también. Entonces, todo eso afecta no solamente nuestra manera de relacionarnos con los demás, sino también con Dios. Por lo tanto, la invitación de ella es aprender a confiar en Dios como un Padre que no la abandona, cultivando la presencia interior y haciendo oración de entrega. Una oración de entrega es decir, día a día, Señor, yo te entrego mis vacíos, mis debilidades, mis falencias, mis heridas emocionales para que tú me puedas llenar y tú me puedas sanar, porque Él es el único que lo puede hacer. También tenemos la herida de rechazo. En el caso de la herida de rechazo ha llevado a Daniela a la tristeza, es decir, a la depresión. ¿Cuál es el efecto emocional? Sensación de no ser digna de amor, una baja autoestima, melancolía, aislamiento. Ella se vive echando la culpa inclusive por la separación de su esposo. La virtud sanadora es la alegría de vivir. ¿Y cuál es la actitud interior de sanación? Ella debe aceptarse como una criatura amada, repetir esos actos de gratitud y afirmación del propio valor ante Dios. Es decir, ella tiene que aprender a aceptarse tal y como es. ¿Por qué? Porque se sabe infinitamente amada por Dios. También tenemos la otra herida, que es la herida de impotencia. Esta herida de impotencia la ha llevado a ella al vicio de la desesperación, es decir, a caer en ansiedad. ¿Cuáles son esas manifestaciones producto de estas heridas? La frustración por no poder cambiar lo que duele, como la pérdida, en ese caso, la separación de su esposo, la pérdida de la esperanza, parálisis emocional o resignación pasiva. La virtud que nos va a permitir sanar de este vicio es la esperanza. ¿Y qué debe hacer ella como una actitud interior de sanación? Confiar en que Dios actúa aún en medio de la debilidad, ofrecer el dolor como semilla de transformación. O sea, eso es alguna de las herramientas que ella puede empezar a practicar. Ahora voy a hablar de las potencias del alma, porque hay una que hay. ¿Qué son las potencias del alma? Las potencias del alma son las facultades que ha puesto Dios en nuestra alma con la intención de que nosotros nos conozcamos y podamos conocerlo a Él y podamos llegar a la santidad, que es el fin por el que estamos acá. Nosotros hemos sido creados por amor y para amar y para ganarnos el cielo. Y por lo tanto, las potencias del alma, según la teología de San Agustín, son tres, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria es la potencia que nos lleva a recordar situaciones del pasado, pero esas situaciones del pasado deben estar alineadas a recordar las bondades que Dios ha tenido en nuestra vida. No recordar el dolor o no echarnos la culpa por esos errores del pasado, sino más bien tener esos recuerdos para revisar errores que pudimos haber cometido de manera objetiva y poder mejorar, pero también para recordar cómo Dios ha estado presente en nuestra vida. Esa potencia se representa en la Santísima Trinidad como Dios Padre, es decir, Dios, que es el origen de toda la historia, es el que está presente en esta potencia de la memoria. También está la potencia del entendimiento. La potencia del entendimiento son las creencias que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás, a Dios y al mundo, y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo está alineada la potencia en la Santísima Trinidad? Por Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y todo lo que Él nos reveló en el Evangelio, eso es lo que ilumina nuestra potencia del entendimiento. La potencia de la voluntad es la que nos permite actuar eligiendo el bien, es decir, la que nos lleva a una acción específica. Y se representa en la Santísima Trinidad por el Espíritu Santo, que es la fuerza que mueve absolutamente todo, es la fuerza del amor de Dios. Entonces, ¿cómo está en el caso de Daniela esas potencias? Que evidentemente están alteradas porque ella está en un cuadro de depresión. La potencia de la memoria, su memoria está llena de recuerdos de abandono y de rechazo. Ella solamente revive constantemente el dolor de la infancia y el de su separación, repitiendo mentalmente frases como no soy suficiente,
todos me dejan. Su memoria emocional está marcada por heridas que la mantienen atada al pasado. Ella solamente recuerda lo que le falta, lo que le dolió, pero no recuerda lo que tiene y las bendiciones de Dios. ¿Cómo puede ella entonces empezar a alinear esa potencia hacia la voluntad de Dios? Hay que purificar la memoria mediante la oración y la gratitud. Si ella está guardando también rencor, resentimiento, la invitación que ella tiene es a perdonar, porque eso va a empezar a ayudar a alinear la potencia de la memoria hacia la voluntad de Dios. Ella tiene que recordar que Dios estuvo presente, incluso en su abandono. Hay que hacer un ejercicio diario, por ejemplo, agradecer 3 momentos al día en donde yo pude ver el amor de Dios, y eso, crearlo un hábito. Eso va a permitir reordenar la potencia de la memoria, a recordar lo bueno que hay en la vida y no solamente lo malo. La potencia del entendimiento en el caso de Daniela, su entendimiento está oscurecido por la tristeza y el resentimiento. Ella no logra comprender por qué Dios permitió su dolor. Interpreta el abandono de su esposo como una prueba de que Dios la ha castigado o no la ama. Estas son creencias limitantes o mentiras de identidad que son sembradas por el demonio. ¿Con qué finalidad? Para llevar el alma a alejarse de Dios. ¿Cómo debe alinear entonces Daniela esta potencia del entendimiento? Iluminar el entendimiento con la palabra de Dios y la dirección espiritual. Meditar textos bíblicos, hacer lección divina. La lección divina es orar, es decir, primero leer el texto bíblico, luego hacemos esa meditación de qué es lo que me quiere decir Dios en este texto bíblico, cómo lo puedo aplicar en mi día a día. Luego se hace la meditación en donde ¿qué hago yo? O sea, en esa oración yo le doy gracias a Dios por lo que me ha manifestado. Y luego la contemplación, en la contemplación me quedo en esa presencia amorosa de Dios. Eso es lo que es lección divina. Entonces ella puede hacerlo con textos bíblicos como lo es Isaías 54, que dice, aunque tu esposo te deje, tu creador será tu esposo. Pedir el don de la sabiduría para comprender su historia a la luz del amor divino. Y la potencia de la voluntad, como está en el caso de Daniela. Su voluntad está debilitada, siente que ya no tiene fuerzas para orar ni para cuidar de sí misma. Ella se encierra todos los días, no sale, de hecho no quiere relacionarse con nadie, ha asumido ese papel de víctima, por lo tanto, su potencia de la voluntad no está alineada hacia lo que Dios quiere. Le cuesta decidir avanzar y confiar en que puede volver a amar o rehacer su vida con Dios como centro. ¿Cómo puede alinear entonces esta potencia de la voluntad hacia la voluntad de Dios? Fortalecer la voluntad mediante actos pequeños de fe y de servicio. La persona que está en depresión tiene que salir a hacer obras de caridad, porque la tristeza es un ensimismamiento, es decir, estoy dentro de mí, no salgo de mí, solamente pienso en mí, no pienso en los demás, y obviamente al estar en ese círculo vicioso, la persona no sale del cuadro depresivo. Ella debe ofrecer su dolor como oración a otros que sufren, retomar hábitos espirituales con suavidad, por ejemplo, oración corta cada mañana, pedir la fortaleza para seguir amando aún en medio de la herida. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de sanación? En el caso de Daniela, el rezo del rosario, que fue lo que yo hice en mi momento, y cómo dedicar esos misterios a la Santísima Virgen para que sea ella la que vaya limpiando nuestras potencias del alma y obviamente pedir la sanación en ese rezo del rosario. Siempre, como primero que todo, la oración, pero también está la contemplación en el Santísimo. En el Santísimo hay una oración que es muy poderosa, que es la oración de presencia, que es imaginar. Cuando yo empecé a entrar en el Santísimo, yo empecé a hacer oración y no me estaba dando cuenta que estaba haciendo oración. Yo me imaginaba que ahí Jesús sacramentado salía por allí como un hombre lleno de luz, que me inundaba de su luz y que esa luz me sanaba. Y como yo estaba tan conectada con su amor en ese momento, estoy hablando de mi imaginación, yo podía ver que yo hasta levitaba, como estos santos, como San Cupertino, y yo misma decía, bueno, yo tengo una gran imaginación, y resulta que yo me estaba conectando con el amor de Dios, y no me estaba dando cuenta. Entonces hay una oración súper potente, que es imaginar que Cristo está ahí con nosotros, no es solamente imaginar, Él está ahí, y solamente quiere que nosotros busquemos de Él.
para conectarnos con su amor, que es lo único que nos puede sanar. Otra herramienta también es, ¿qué fue lo que hizo Dios conmigo? Me cambió los pensamientos. Por lo tanto, la persona debe empezar a cambiar sus pensamientos negativos basados en la desesperanza, y por eso yo pongo a mis pacientes a hacer un examen de conciencia todos los días. En el examen de conciencia deben anotar esa situación, en qué piensan, qué es lo que qué es lo que piensan y en cuántas veces al día lo están pensando. Esto permite adiestrar a la mente a que me hago consciente de los pensamientos cuando aparecen. Ese es el poder del examen de conciencia. Y una vez que me hago consciente, puedo decir, no, decido cambiar estos pensamientos que tengo desde la desesperanza hacia la esperanza. Y en este caso, el pensar, por ejemplo, en Jesucristo y en la Virgen es una excelente herramienta para poder salir de estos tipos de pensamientos negativos. También el poder ver películas de los santos. A mí me encanta ver la película de los santos y cómo estos santos, a pesar del dolor, del sufrimiento, llegaron a la santidad y cómo podemos ver reflejado el amor de Dios ahí, en cada uno de ellos. Eso va a iluminar nuestra potencia del entendimiento. Escuchar conferencias de sacerdotes, escuchar catequesis de la iglesia, todo eso nos ayuda a iluminar esa potencia del entendimiento y ponerla hacia la disposición de Dios. Porque sanando las potencias del alma es que nosotros vamos a salir de estos cuadros, de estos conflictos emocionales. También, obviamente, lo que había comentado, lección divina, que lo podemos hacer meditando textos bíblicos, como por ejemplo Romanos 8, o el Salmo 34, o Isaías, capítulo 54, versículo del 5 al 10. Todos esos son textos que nos van a iluminar la potencia del entendimiento hacia lo que es la esperanza y lo que es el amor de Dios. Otra herramienta también, y eso lo había comentado ya en el caso de Daniela, para las personas con depresión deben hacer actos de caridad. En lugar de quedarse encerrados en su casa llorando y asumiendo el rol de víctimas que no les va a ayudar a salir del cuadro depresivo, tienen que salir de sí mismos y decidir ir a una parroquia, hacer una obra de caridad, visitar a un enfermo, escuchar un problema de una persona o inclusive también ayudar a las personas que estén pasando por la misma situación, por la separación. Este es uno de los llamados que tienen también en el caso de Daniela, el poder hacer estas obras de caridad. También se recomienda la alimentación a base de espelta. Recordemos los pilares de la salud integral de Santa Hildegarda, que también incluyen la alimentación. Hay alimentos que conducen a la persona a la ansiedad y a la tristeza. Si una persona que tiene ansiedad se la mantiene comiendo chocolates o consumiendo 5 tazas de café al día, no va a salir de la ansiedad porque los solos alimentos la están llevando a la ansiedad. Por lo tanto, siempre hay que trabajar de manera integral en todo, empezando por la alimentación. Para las personas con depresión no se recomienda ayunar. La Santa no recomienda ayunar porque eso les quita más alegría de vivir. Pueden hacer una dieta a base de espelta, que es uno de los cereales ancestrales que ella recomienda, es una variedad de trigo y que ella menciona que tiene muchas propiedades curativas para diferentes enfermedades. Entonces, hablando precisamente de los remedios naturales que recomienda la Santa para la depresión, ella habla de la importancia de un sueño profundo y reparador. Las personas que tienen depresión deben entrar en un sueño profundo, cuidar sus hábitos de sueño, y una de esas herramientas que ella recomienda es, piense a la lectura de un buen libro antes de dormir, un paseo antes de acostarse, caminar sobre el agua, dormir sobre un cojín de betónica. La betónica es una planta que tiene propiedades medicinales. Dormir también sobre una piel de tejón, que es un mamífero que tiene propiedades beneficiosas y relajantes para estos casos y estos trastornos nerviosos. La piedra conocida como jaspe, el jaspe rojo, puesta sobre el corazón o debajo del colchón, ayuda en los casos de insomnio. También las semillas de amapola, entre 1 a 2 cucharaditas de semillas de amapola en compota de manzana. La amapola también es una planta con propiedades medicinales. La infusión de azahar, el azahar es otra planta, que es familia del limonero y de los cítricos, también recomienda para este caso en particular, el insomnio. Como ya les había comentado anteriormente, tenemos un segundo cerebro en los intestinos y la persona con depresión debe hacer una sanación intestinal.
La santa recomienda la sanación intestinal con electuario de peras con hinojo de los Alpes y miel desespumada. La miel desespumada es poner a cocer la miel y quitarle la espuma, porque Santa Hildegarda dice que la espuma es dañina para la salud. Entonces, el hinojo de los Alpes es una planta también con propiedades medicinales y que este hinojo de los Alpes se debe tomar una cucharadita en la mañana en ayunas, 2 cucharaditas después de comer y 3 cucharaditas antes de ir a la cama, hacer el tratamiento por 4 a 6 semanas. En terapia de piedras preciosas, ella recomienda la calcedonia como collar o como pulsera. Las piedras preciosas y semipreciosas tienen propiedades beneficiosas para la salud. Yo uso el jaspe rojo para una neuralgia del trigémino que tengo. Cuando tengo el dolor me pego la piedra y es impresionante la eficacia del manejo del dolor de esta piedra, que me ha ayudado inclusive a dejar la pregabalina, que era la que estaba tomando y me daba mucha somnolencia. Y la piedra es inocua, es inofensiva y no me da ningún efecto secundario. Entonces, yo he comprobado la efectividad de estas piedras cuando se usan con las recomendaciones de la santa. Obviamente se recomienda bendecir las piedras primero y mirar muy bien dónde vamos a adquirir esas piedras, que no sean en estos lugares esotéricos. También la santa recomienda el análisis de sangre hildegardiano. El análisis de sangre hildegardiano conocido como sangría. Yo les había mencionado que Santa Hildegarda dice que la depresión es generada por bilis negra y esa bilis negra sale a través de una punción venosa. Es decir, la sangría es tomar una de las venas del brazo, por ejemplo, con la aguja, sin la jeringa, para que salga la sangre. La primera sangre que sale es oscura, que es la bilis negra. Cuando la sangre empieza a salir rojita, se detiene la sangría. Hay que hacerlo en luna menguante, del 1 al 6º día. La persona debe estar en ayuna. Hay una serie de requisitos para que de verdad la sangría sea efectiva. Se debe hacer sangría de 2 veces al año, en promedio. Y la cantidad de sangre que se extrae en promedio es de 100 a 150 ml. También recomienda Santa Hildegarda las galletas de la alegría. Las galletas de la alegría están hechas con harina de espelta, con nuez moscada en polvo, clavo molido, canela molida, con huevos, almendras molidas. Ahí se hace la preparación de las galletas. Estas galletas tienen propiedades beneficiosas para la salud y ayudan a las personas con depresión. Se debe consumir 3 al día para los niños y 5 al día para los adultos. También el consumo del pelitre. El pelitre también es otra de las plantas, de las especias que recomienda Santa Hildegarda, que tiene muchos beneficios para la salud. Tomar de 2 a 3 puntas de cuchillo antes, bien sea con los alimentos en cocción o antes de la cocción. Y la zaragatona, que es el psyllium. Creo que aquí hay muchos médicos que recetan el psyllium y lo hacen para trastornos digestivos, pero también sirve para la depresión. Se combina entre 2 cucharaditas de semillas de zaragatona encima de las comidas, puede ser en el desayuno, en el almuerzo y la cena. También se recomienda por parte de la santa una planta que se conoce como Arum maculatum. Es otra planta con propiedades medicinales. Como esta santa, ella nació en Alemania, en Europa, la mayoría de estos remedios se consiguen allá. Sin embargo, hay algunos que se consiguen acá y lo tenemos, de hecho, tenemos muchos de los remedios a través de la fundación. Este Arum maculatum se debe utilizar, son las raíces cocidas, que son no son tóxicas, las bayas y las hojas sí son tóxicas. Y ella recomienda del Arum maculatum tomar una copita de 20 ml, que puede ser hasta 3 veces al día, por 4 a 6 semanas también. Entonces, estos son de las recomendaciones en general que tiene la santa para trabajar la depresión. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ahorita le dejamos espacio para las preguntas.
quiero agradecer a Katiuska su presentación. Ya notan ustedes un poco de la riqueza de su discurso, de su conocimiento. Obviamente, al tener de base la medicina, pero también con ciertos conocimientos, obviamente, sobre la espiritualidad, la psicología, y todo apoyado por esta grande santa. Tendremos ahora la sección de preguntas. Tengo dos brevísimas recomendaciones para las preguntas. Primero, preguntas puntuales. 10 segundos basta para hacer una buena pregunta. Así que piensen lo que van a decir. Como tienen ahí su libretica, escriban, yo quiero preguntar eso. 10 segundos para una pregunta. Y vamos a hacer secciones de 3 preguntas. Bloques de 3. Y entonces, Katiuska va tomando notica. Muy bien. Y de esa manera podemos desarrollar la respuesta. Segundo, obviamente que sean preguntas pertinentes, ¿sí? Son preguntas que tienen que ver precisamente con el tema expuesto. Basta levantar la mano, se acercan un poquitico aquí adelante y les pasaremos el micrófono. Por favor, pasan aquí adelante. 3 preguntas, las 3 primeras de aquí están. Primera, se presenta por favor si tiene alguna formación, quién es, qué hace, de dónde viene, y bien pueda la pregunta para Katiuska. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Oscar Rodríguez, he sido misionero unos años. Bueno, quería hacer una pregunta muy puntual. Tú hablas de algunas plantas de la Santa Hildegarda, pero digamos, ¿hay algún estudio ya, digamos, como aplicado para las hierbas y todas las medicinas, digamos, en el contexto colombiano, que ya pueda uno, digamos, tener en cuenta para hacer temas de sanación, por ejemplo? Muchas gracias, Oscar. Buenas noches, mi nombre es José Eduardo Ávila y estoy interesado sobre el libro. ¿Dónde lo puedo conseguir? Buenas noches, Katiuska. Vengo de la parroquia de San Miguel. Mi nombre es Miguel Ignacio Bermúdez. Tengo una amiga que está en total estado de depresión y solo está esperando la muerte y hace sus actividades propias permanentemente, pero ella no es espiritual, ella vive fuera de Bogotá. Entonces, ante esa situación, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias. Son 3 preguntas muy puntuales y muy interesantes todas. Katiuska. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, de hecho, mi director espiritual es Fray Nelson Medina y nosotros tengo un equipo de médicos, somos 15 médicos católicos en diferentes países que estamos iniciando investigación científica de las plantas de Santa Hildegarda de Bingen y estamos haciendo artículos científicos para publicación en revistas. Estas plantas medicinales ya son muchas, ya han sido estudiadas e inclusive muchas se usan a nivel nacional también. Algunas son un poquito difíciles de conseguir, pero ya en esa parte se está trabajando en la investigación científica. La segunda pregunta, si no la escuché bien, no sé si se recuerda la segunda persona, la tercera. Bueno, el libro de Santa Hildegarda de Bingen, que es el libro el libro de los méritos de la vida, donde se habla de los 35 vicios y 35 virtudes, que fueron las imágenes que proyecté, se puede conseguir en internet. O sea, de forma gratuita se pueden conseguir muchos de los libros de la Santa. En cuanto a la tercera pregunta que hablaban, una persona que no está en los caminos de Dios puede empezar, obviamente, pero los pilares de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen incluyen el plano divino. De hecho, Santa Hildegarda dice que la persona, si se aleja de la fuente de la vida, que es Dios, no va a recuperar la salud. Por eso es que la medicina, y digamos que esa es la misión que tengo yo, que fue, y me quedó muy claro, como un proyecto, que es complementar la medicina convencional, porque la medicina convencional solamente se está quedando en la parte física y no se está trabajando la parte emocional y espiritual. Y con esta medicina se trabaja todo. Entonces, las personas que no creen y no tienen esa creencia en Dios, solamente lo único que podemos hacer es orar por esa persona
porque sabemos que la sanación depende tanto de nosotros, en nuestras potencias del alma, una de ellas la voluntad, y la gracia de Dios, pero la gracia de Dios necesita de nuestra cooperación. Se puede trabajar con esta persona, pero sería más bien parcialmente, si no quiere trabajar o manejar la parte espiritual. Muchas gracias. Por favor, las otras 3 preguntas se acercan aquí adelante. Preparan las preguntas puntuales, concretas, como se han hecho hasta ahora. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marta Pinzón. Tengo un hijo que está pasando por depresión. Fue tratado médicamente. Es Sasillo. Hizo las plantas. Buenas noches, mi nombre es Teresa Romero. La doctora hablaba de que una persona con depresión no podía hacer ayuno. El ayuno de Daniel es con verduras y pues a base de oración. Yo quisiera preguntarle si con ese ayuno no se puede mejorar una persona con depresión. Y si la doctora trabaja también con la doctora Diana Rojas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que me decían, sí, efectivamente se recomienda la consulta médica porque una persona que está con depresión y tiene medicamentos, pueden haber interacciones medicamentosas entre la planta que quieran tomar, por eso no se recomienda la automedicación. O sea, yo estoy dando unos remedios acá, pero siempre deben acudir a consulta médica. Las plantas tienen sus indicaciones y contraindicaciones y pueden interactuar con los medicamentos de base de la persona. Por eso es importante la consulta médica, para aquellos médicos que estamos trabajando la medicina hildegardiana. En cuanto a la otra pregunta, no trabajo con la doctora Diana Rojas y el ayuno no se recomienda el ayuno para las personas que tienen depresión. Ellos pueden iniciar una alimentación balanceada a base de espelta, a base de frutas, legumbres, pero la abstinencia de la comida no se recomienda para las personas ni con ansiedad ni con depresión. Son unas recomendaciones de la misma santa, de Santa Hildegarda. Soy María Isabel y soy una vecina aquí de la parroquia. Quisiera preguntarte dónde podemos tener acceso al contenido de tu conferencia y si podemos tener acceso a ella, porque me parece bien importante como volver porque pues esto es una conferencia y tenemos ya varias información, pero pues para volver a ella y pues seguir como en la búsqueda. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ruth. Yo voy a hacer una pregunta muy parecida a la de ella. Yo tengo una hija con depresión y pero ella pues no tampoco es católica, ella no practica la religión. Era como eso, como si yo como mamá pudiera, como ustedes me supongo que venden las medicinas, esto yo pudiera llevárselas o lo que sea ella, pues la información para dirigirla a ustedes de pronto. Bueno, en cuanto a la pregunta de que hacían, nuestra página web es esa que está ahí, www.sanarconesperanza.org. Allí están todas las charlas. Yo doy conferencias en Radio María con el padre Germán Acosta los días viernes a las 3:15. El día de mañana a las 3:15 voy a estar allá, en vivo, en Radio María. Y estamos hablando de la medicina de Santa Hildegarda. En cuanto a la otra pregunta que hacían, una consulta dirigida, pues no recomiendo una consulta dirigida, sea más bien el paciente, así no sea católico, que acuda a consulta médica y que si solamente se quiere ir por la parte física y hasta cierto punto la parte emocional, se pueda trabajar allí. Pero la parte espiritual, yo por lo menos hablo es de Cristo y de la Virgen en mis sesiones con los pacientes. Y yo he sacado pacientes de depresión
De hecho, saqué una chica que tenía, le tuvieron que hacer reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque tuvo intento de suicidio y ella ahorita ya salió de la depresión. Y precisamente estamos hablando de que lo hago a través de la doctrina de la Iglesia, o sea, de la Iglesia Católica. Esas son las herramientas que utilizo, que son las propias de la medicina de la Santa. Buenas noches. Quisiera saber, como este es un país biodiverso, ¿hay equivalencias de esas plantas medicinales que, perdón, que son europeas respecto a las plantas nativas de aquí? ¿O han hecho estudios de equivalencia para aprovechar nuestra biodiversidad? Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Sánchez. Mi pregunta es, en este proceso que se lleva en la Fundación, ¿también hay un abordaje desde la parte psicológica? O sea, me refiero a qué tipo de terapia a lo mejor es más indicada para tratar los casos depresivos o de ansiedad. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es María Mercedes Colorado. Pues en la pandemia se hizo muy evidente el estrés que manejan los cuidadores, que a veces están más enfermos los cuidadores que el mismo enfermo, ¿sí? Y los cuidadores generan un estrés donde se apaga, digamos, las defensas, se baja las defensas, y eso que dicen que hay neuronas en el estómago. Entonces, ¿qué medicina hay en la medicina que dejó Santa Hildegarda para elevar como ese sistema inmune, como ese para activarlo? Bueno, en cuanto a la pregunta que me hicieron del manejo psicológico desde la psicoterapia, sí, yo trabajo con los pacientes de herramientas psicológicas, no soy psicóloga, pero he estudiado antes de iniciar este camino de conversión, yo hice varios estudios en psicología, precisamente buscando la solución a mi propia ansiedad y depresión. Entonces, utilizo esas herramientas con los pacientes. Y he podido, de hecho, crear un examen de conciencia, yo sola lo creé, y es el que difundo en Radio María y el que les doy a mis pacientes para que lo puedan hacer. En cuanto a la pregunta del sistema inmunológico, sí hay remedios de la Santa que refuerzan el sistema inmunológico, uno de ellos es el pelitre, la galanga, inclusive el caldo de pie de ternera. Todo eso son reforzamientos de la parte inmunológica. Hay una piedra que refuerza las defensas, que es la amatista. La amatista también, la sauna de amatista, también ayuda con esos procesos. Todo va a depender de la condición de salud del paciente. Por eso vuelvo a hacer énfasis en la parte de la consulta. La otra pregunta que me hacían era con respecto a las plantas. Hay varias plantas europeas que no se consiguen acá, pero se están consiguiendo análogos. Tengo una voluntaria en la fundación que está trabajando toda la parte de la fitoterapia, porque ella tiene un diplomado en fito, y está buscando alternativas a plantas que se puedan conseguir acá y que tengan las mismas funciones de lo que comentan las plantas de Santa Hildegarda para aquellas que son de difícil acceso. Para terminar, agradecer nuevamente a Katiuska su presencia, su compañía, el haber querido estar con nosotros en esta noche, en esta jornada, acompañándonos, ilustrándonos y sobre todo tocando un tema muy importante que es la salud integral. Incorporar la espiritualidad como apoyo, como soporte, obviamente a la salud del cuerpo también y de la mente.
Nuevamente Katiuska, mil y mil gracias, el Señor la bendiga. Gracias por todo, un aplauso para Katiuska. Sí, claro. Bueno, seguramente, y eso depende de este aplauso que sigue ahora, que la volvamos a invitar o no, eso depende de ustedes. Así que el aplauso de ustedes será el termómetro. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. En ese orden ya miraremos con la disponibilidad de tiempo para una próxima ocasión, dado la receptividad que hemos tenido. Para terminar, quiero informarles que queda grabada la charla de hoy, la conferencia en el Facebook de la parroquia. Saben que se puede descargar, que lo pueden compartir, ahí queda ya como parte del insumo de este ejercicio, y agradezco mucho a Katiuska que nos autorizó no solo grabarla, sino que quedara a disponibilidad de ustedes. La segunda es que nos coloquemos de pie para terminar con una pequeña oración. Encomendémonos en la presencia de la Santísima Virgen María, dándole gracias por este regalo, por esta oportunidad que nos da de orar, de reflexionar, de formarnos, pero sobre todo ser conscientes de la necesidad de una sanación integral, completa, que incluya todas las dimensiones del sujeto. Encomendémonos en manos de la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella el don de nuestra salud, el don de la salud de los seres que amamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Hildegarda, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los cuide y los acompañe siempre. Amén. Gracias por su compañía y hasta otra ocasión. Buen descanso. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Voy a hacer una pregunta. Yo puedo ingresar a esa página y para